Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles. Bueno, con tantas cosas que han venido pasando, como nuestra ciudad pues ya ha tomado visos de peligrosidad todo esto que está pasando. Pues ustedes saben que estamos ya en una alerta roja por razones del COVID y se está esperando un tercer pico de esta pandemia y mucho más aquí en Bogotá, en una ciudad tan grande, tan complicada y donde la gente no respeta ni obedece a las autoridades. Yo espero que cada uno de ustedes esté tomando conciencia de esto y pueda cuidarse de la mejor manera. Igualmente, pues si tiene que ir a laborar, con toda la disposición y con todas las recomendaciones que nos están dando. Usar el tapabocas siempre, lavarse las manos, guardar la distancia. Esas son cosas tan sencillas, pero es que a veces lo sencillo es lo que no obedecemos. Nos parece que porque es tan sencillo no tiene importancia y realmente la ciencia ha demostrado la importancia que tiene en obedecer estos pasos para evitar dificultades mayores. Y mucho más nosotros en la calidad de cristianos, pues tenemos que ser mucho más obedientes a las autoridades, en tanto que la Biblia dice que tenemos que obedecerlas, porque todas las autoridades han sido instituidas y establecidas por Dios para que nosotros las valoremos y las respetemos. Gracias a ustedes por la compañía todos los miércoles, porque ha venido creciendo el número de personas que ven esta reunión, esta charla. En realidad eso es lo que pretendo, no una predicación como el domingo, sino una charla tranquila, pues donde podamos casi como imaginarnos estar sentados en una mesa hablando con el pastor. Esa es un poco la idea, por eso el sentido del discurso cambia totalmente. Quiero que no olviden que ya ha empezado el Instituto Bíblico, y los estudiantes que no se han inscrito pues deben hacerlo, deben tener pendiente su cartilla, la materia que vamos a estudiar, y como dije el domingo pasado, la aspiración es poder graduar este año, finalizando este año, tener nuestra graduación con los estudiantes. Usted hará un gran esfuerzo de la misma manera que lo hacemos nosotros, los que enseñamos o que capacitamos o que dirigimos, lo hacemos con mucho esfuerzo y usted también debe valorar lo que hacemos para usted hacer lo mismo. Bien, vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor, pero quiero invitarlos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable. No tiene sentido que yo venga aquí para repetir y dar frases y mencionar textos de la Biblia. Primero, si no es el Espíritu Santo el que habla. Segundo, si mi vida no es transparente, que se pueda mostrar, porque en eso consiste precisamente un poco la enseñanza de esta noche. Así que vamos a orar al Señor. Diga conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, por esta reunión entre semana donde podemos escuchar tu palabra y ser edificados. Ayúdanos, Señor, para ser obedientes, para ser oidores y hacedores de la palabra. Que tu gracia nos cubra y que podamos vivir para ti. Gracias por la iglesia, por este programa, por los que transmiten. Gracias por el pastor que está dispuesto siempre para compartir con nosotros lo que tú le das. Lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, en acción de gracias. Amén, amén y amén. Bueno, esta noche voy a compartir con ustedes un tema que se puede llamar la mayor decepción o sorpresas inesperadas. Al finalizar incluso usted puede darle un título a la enseñanza de esta noche. Y un poco es como, digamos que la continuación, o no la continuación, es el ejemplo máximo de lo que enseñamos la semana pasada. Recuerden que la semana pasada hablamos acerca de Juan. Y hablamos de Primera de Juan, pensando en lo que Juan decía, que él estaba preparándose y que él había tomado la decisión de tener una vida pura y una vida santa, porque al regreso del Señor, que eso lo dijimos, al regreso del Señor, él no quería ser avergonzado. Es decir, él quería que cuando el Señor retornara a llevar su iglesia, lo llevara a él
cuando él se enfrentara o cuando él pudiera ver al Señor, él no se sintiera con vergüenza de haber vivido una vida que no agradaba a Dios, sino al contrario, que con la gracia de Dios había podido mantener una vida recta, transparente en su presencia. Segunda cosa es que decíamos que Juan apreciaba su posición. Para Juan ser cristiano era un orgullo. Y él decidió no pecar porque él valoraba la posición que tenía. Es decir, que para Juan creer en Cristo no era cualquier cosa. Era algo supremamente especial. Y entonces tomó la decisión de vivir una vida pura y apartada del mal. Y la tercera cosa, si ustedes se acuerdan bien, ustedes lo pueden volver a ver. Pero si ustedes se acuerdan bien, es que Juan esperaba un encuentro personal con Cristo. Y yo creo que todos estamos en ese plan. De hecho, esto es lo más importante. Dije el miércoles pasado que el énfasis o la importancia de nuestra vida y de vivirla para Dios es que nosotros nos vamos a volver a encontrar con Cristo. Eso es lo que Juan dice. Y lo que dice la Biblia por muchos pasajes. Entonces, eso que no quería Juan es lo que pasa en este capítulo. San Mateo capítulo 7 va a ser nuestro texto base. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo 23. Vamos a leerlo si usted lo tiene. Si no, yo voy a leerlo en favor de ustedes. San Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. Hasta el 23. Dice la palabra del Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oiga esto. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí en San Mateo? Que va a llegar un día en que el hombre y la mujer tendrán que encontrarse con Dios. Usted puede pensar que sea el día del juicio. La Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestras obras, las que hayamos hecho mientras estábamos en la tierra, sean buenas o sean malas. Usted puede pensar de esa manera. O usted puede pensar que cuando se encuentre con el Señor, puede ser, no sé, en el día del juicio, pero está claro, el Señor dice, en aquel día. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. Y quisiera empezar viendo lo que el diccionario dice acerca de la decepción. Dice el diccionario que una decepción es una impresión desagradable o una sensación de pesar que se experimenta al ocurrir algo de modo distinto o contrario a como se esperaba o deseaba. Es decir, que una decepción es un sentimiento que llega al corazón de una persona porque pensó, creyó, esperó encontrar una cosa y resultó encontrando otra. Como el que se casa, por ejemplo. La mujer que se casa ilusionada y porque el novio que tuvo mientras eran novios era amable, cariñoso, generoso, la invitaba a comer, la llevaba a pasear, la trataba bien. Pero cuando se casa, al mes, a los 2 meses, 3 meses siguientes, encuentra que la persona con la que se casó no es la misma que tiene ahora. Eso es una decepción. Es el pensamiento que tenemos los padres acerca de los hijos, que los hemos formado y hemos hecho esfuerzo por ellos y sacrificios, pero cuando ellos ya crecen y uno está esperando que sus hijos le den la mano, al contrario, son michicatos, tacaños, malcriados, groseros, atenidos y no respetan, ni ayudan, ni apoyan a sus padres. He escuchado a muchos padres decir, pastor, qué decepción tan tremenda. Claro que los hijos son el producto de la formación que les dan los padres. O sea que un padre decepcionado de sus hijos, gran parte de la culpa no la tiene el hijo, la tiene el padre. Porque fueron consentidores, porque le hicieron todo a los hijos, porque no los dejaban trabajar, porque a las hijas nunca les dejaron lavar los platos, dijeron que nunca se metieran a la cocina, porque a los muchachos todo, que pobrecito mi niño. Y hay un argumento, y déjenme un poco para decir esto
que es muy importante, hay un argumento de muchos padres, es que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Pues yo también tuve ese pensamiento en la crianza de mis hijas, pero eso no quería decir que yo tenía que hacerles todo. A mí me formaron y me criaron de una forma en que me enseñaron a trabajar, pues a mis hijas les enseñé a trabajar. A mí me enseñaron a ayudar a mis padres y mi papá tenía una fábrica de muebles y trabajábamos, nos pagaba y el sábado en la tarde cada uno de nosotros sacaba del bolsillo y aportaba a la casa. Eso hacen mis hijas. Mientras estuvieron en casa, eso hacen y así hace Angélica, que vive con nosotros en casa. Ella, sin que yo diga nada, recibe su sueldo y va y me dice, papá, esta es mi ayuda a la casa. No tendría por qué hacerlo, ni siquiera es la única hija y está con nosotros. Y adicionalmente a eso, pues es nuestra compañía, pero ella lo hace, es una formación. Entonces la decepción generalmente de los padres en relación con sus hijos no es producto solamente de los hijos, es un altísimo porcentaje, es más porcentaje de los padres que de los hijos. Eso es una decepción, una tristeza de encontrar que alguien que uno esperaba que le diera una cosa o que mostrara, le muestra otra cosa distinta. Y en la vida hay muchas decepciones. Muchas tienen que ver, como estaba diciendo, fracasos en la familia, en la relación de pareja. Uno sabe ahora que los matrimonios duran, el promedio está entre 3 y 4 meses, un matrimonio constituido legalmente, que son los que se pueden contar. Ya a los 4 meses ya están pensando en la separación y el divorcio. ¿Por qué? Bueno, eso no es tiempo para yo explicar, porque no es la idea. Yo escucho esposos hablando en consejería diciendo, pastor, es que yo nunca pensé que esta mujer fuera así. O una esposa diciendo lo mismo, yo nunca pensé que él me fuera a pegar, que levantara la mano, era un tipo cariñoso, afectivo. O hay unas que se casan y no sabe con quién se casan con tipos que no trabajan, vagos, sinvergüenzas, que quieren que la mujer los mantenga. Así es. Entonces, la verdad es que hay muchas decepciones que nos llevamos. Y aquí en este caso particular, en este texto, nosotros vamos a observar la decepción que tienen estos de los cuales San Mateo habla. Pues la mayor decepción, pienso yo, que puede tener uno, ¿saben cuál es? No entrar en el cielo. La mayor decepción de una persona que se dice ser cristiano será no entrar en el cielo. Porque yo tengo que decirles esto. No todos los que hablan del cielo irán al cielo. Usted puede ir a hablar mucha gente hablando del cielo y que el cielo y que el Señor y que el cielo y que el cielo, pero muchos de ellos no entrarán siquiera al cielo. Y la sorpresa más triste será esperar llegar al cielo, no llegar al cielo, sino ir al infierno. Eso sí será terrible. Eso sí será terrible. Pastor, ¿y en qué consiste esto? Pues aquí este texto nos va a mostrar por qué sucede esto. ¿Qué fue lo que le salió mal a los hacedores de nuestro texto? ¿Lo quiere volver a leer? Déjenme, volvámoslo a leer. Ya con esta explicación que les he dado, volvámoslo a leer. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, dice, el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día del encuentro con el Señor, 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 no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, imagínense eso, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces dice el Señor, está hablando el Señor Jesús, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué fue lo que le salió mal a estos de los que habla este texto? Yo creo que, para no alargar, vamos a ver 3 cositas solamente. La primera cosa que a ellos les salió mal es que ellos profesaban, decían creer en Cristo, pero no tenían a Cristo en el corazón. ¿Conoce gente así? Yo conozco mucha gente así. Algunos que se llaman cristianos. Y miren esto, caminan como cristianos, hablan como cristianos, comen como cristianos, viajan como cristianos, pero no lo son. ¿Los ha conocido alguna vez? Yo sí, muchos, y seguramente ustedes también.
Llegaban a un restaurante y aleluya, gloria a Dios. Y uno los ve por la calle y siempre están hablando de la Biblia. Pero dentro de ellos no está Cristo. Dentro de ellos no está Cristo. Eso les pasó a estos. Profesaban, decían ser cristianos, pero en realidad no tenían a Cristo en su corazón. Ellos decían las palabras correctas. Miren lo que dice el versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, decían creer en Cristo, pero no lo tenían en su corazón. Dicen las palabras correctas, pero su mensaje no era verdadero. Y déjenme, les cuento una historia que nos sucedió cuando éramos niños. Mi papá tenía, en mi familia llevábamos, mi papá 1 año de cristiano y nosotros con mi mamá 2 años, porque mi papá llegó después. Y vivíamos en Barranca Bermeja, nos reuníamos en la iglesia central cuadrangular de aquel tiempo. Y llegó un hombre a la iglesia, un hombre muy interesante, era algo así como paisa. Y lo pusieron a predicar en la iglesia y predicaba y hablaba. Y mi papá salía con él, mi papá tenía su carro y tocaba guitarra y cantaba y llevó a este hermano a predicar. Y este hombre nos impresionó a todos, nos impresionó. Si hablábamos si mi mamá decía, vaya cómpreme, Jorge, vaya cómpreme a la tienda 100 pesos de cilantro. Él decía, sí, hermana Consuelo. El cilantro, la Biblia dice en tal parte que es tal y tal. No sé qué. Y si llegábamos a hacer una cosa, él sabía todos los textos, sabía la Biblia, pero de atrás para adelante. Se le ocurrió a mi papá llevar a este hombre a nuestra casa e invitarlo a almorzar y a comer y eso. Decidimos irnos a pasar unas vacaciones y él se ofreció. Dijo, no se preocupen, yo voy a estar aquí 15 días, yo puedo quedarme en esta casa y dormir acá y tranquilo y cuidarles. Teníamos en ese tiempo una especie de ferretería, mi papá era distribuidor de pinturas Pintuco, teníamos un almacén de eso. Pues díganos que nos fuimos la semana al retiro, al descanso ese, cuando regresamos, no había ni un solo tarro de pintura. En aquel tiempo tener televisor era un privilegio y se había llevado el televisor y se había llevado todo. Hablaba muy bien del evangelio, hablaba como cristiano, comía como cristiano, vestía como cristiano, pero no era cristiano. Eso les pasa a los de este texto. Llamaban al Señor, mire que le dicen, observen en el versículo 21, le dicen como, Señor, Señor, se repite la palabra, Señor, Señor. Llamaban a Jesús Señor, pero no lo tenían como Señor. No lo tenían como Señor. No lo respetaban como Señor. Cuando uno habla de alguien como Señor, le está dando un título de autoridad, de reconocimiento. Y esto lo llamaban Señor, pero no, lo respetaban. Eso es cuando usted le dice jefe a su jefe, pero no hace lo que dice. Cuando usted tiene un jefe en la empresa, en el lugar, en su liderazgo, en la iglesia, usted tiene un jefe, usted sabe que ese jefe es autoridad. Y si usted lo reconoce como jefe, ¿qué tendría que hacer? Pues lo que él dice. Y si él es el que le paga con mayor veras, si es su jefe y le está pagando, y él le dice, siéntese ahí todo el día, pues ahí usted le está pagando porque esté sentado, pues que esté ahí sentado. Pero no, como usted no lo reconoce, ¿pero por qué? Es que yo, ¿por qué tengo que estar sentado? Es que yo, ¿por qué tengo que obedecerle? Es que, ¿por qué yo tengo que hacer? Por eso claramente, esto es lo que le pasó a estos hombres. Con respecto al Señor, lo llamaban Señor, pero no lo reconocían como Señor. En el caso de usted lo llama jefe, pero no lo reconoce como su jefe. Es exactamente igual cuando usted le dice a su papá, papá, y le dice a su mamá, 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 madre, padre, pero no lo obedece. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Simplemente un título, pero ese título en la mente suya debe convertirse en comportamientos y en actitudes de respeto, de valoración, de admiración. Aceptaban el título de Señor, pero no confiaban en Él. No confiaban en Él. Y es lo que muchas veces nos pasa. Nosotros, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios y tú eres mi Rey. Pero no hacemos la voluntad de Dios. Y el texto lo está diciendo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay algunos que escuchan la Biblia y vienen a la iglesia, pero no aceptan toda la palabra de Dios.
Ellos no aceptan las enseñanzas completas de la Biblia, sino que aceptan las que a ellos les convienen, las que a ellos les ayudan, pero no toda la Escritura. Y la Biblia no se puede tener, usted no puede cumplir este precepto, pero este no. No. La obediencia al Señor debe ser total. No, alguien me dijo un día, en una atención que tuve, un tiempo de ministración y ministrándole, cuando estaba ministrando liberación, que era liberación demoníaca, tenía que tocar todas las esferas y entonces llegamos a un tema que era delicado. Y pasamos hasta que yo dije, 2 áreas debe entregarle al Señor: su vida privada, su vida afectiva, su vida sentimental y su vida sexual. Porque eso era lo que en la administración había. Y la otra área que tenía que entregarle al Señor era el área de sus finanzas. Y entonces esta persona me dijo, no, es que esas áreas son mías, yo las quiero manejar de una forma privada. No tengo por qué entregárselas a Dios. Su sexualidad tenía un problema de moralidad, tenía un problema de inmoralidad. Y no quería aceptar el control de Dios. Tenía problemas porque perfectamente tenía relaciones con mujeres y tenía relaciones con hombres. Imagínese eso. Y él dice, es que yo crecí así soy y yo no puedo entregarle esa área a Dios porque esa es mi naturaleza. Pues hasta ahí llegó. No pudimos seguir haciendo nada porque parte de la administración consiste en el reconocimiento del pecado, en el reconocimiento de mi debilidad para entregarle mi debilidad al Señor. Todas las áreas, las otras, pero estas no las entrego. Entonces lo llamaban Señor, pero no lo reconocían realmente como Señor. Predicaban el mensaje, pero no lo vivían. Por esa razón, y quiero que Angie nos ayude, el Señor hay una oportunidad en que los llama sepulcros blanqueados. ¿Y saben quién llama sepulcros blanqueados? A los líderes del tiempo, a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, si usted me permite, a los pastores de ese tiempo. Y yo tengo que decir eso. Hay muchas personas, incluso líderes y pastores, que han sido y son una vergüenza para el cristianismo. Son una vergüenza. Porque no viven la vida que tienen que vivir. Porque ellos quieren mostrar una cara que no es. Y mire lo que dice el Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Oiga, sepulcros blanqueados los llama el Señor, que aparentan una vida que no viven. Y este es un momento de llamado de atención a usted, cristiano, miembro de una iglesia, miembro de nuestra iglesia. ¿Qué tipo de vida vive? ¿La vida superficial? ¿Le parece muy bien estar en el culto hoy, pero el viernes escabullirse a una discoteca y embriagarse? O algunos que colocan fotos sentados en una mesa tomando cerveza y la foto anterior la colocaron leyendo la Biblia o en un culto. Vergonzoso, vergonzoso. Y se llaman cristianos. Y se ponen mal y hablan de la iglesia y hablan del cristianismo. Porque no se les permita. Si ustedes son libres. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Y la gran decepción que se van a llevar. Porque ustedes creen que el cristianismo o que la vida de Dios es como a ustedes les parece, y no es como a ustedes les parece, es como Dios dice. Y estos que están aquí en este texto se llevaron la sorpresa del siglo. Tenían una religión, pero ignoraban la redención, que es lo que pasa muchas veces. Algunos incluso vienen a la iglesia, pasan por la calle, timbran y traen un sobre de diezmos. Tienen una religión incluso en eso, pero no han entendido el plan de redención. La salvación requiere que enfrentemos nuestros pecados y recibamos a Cristo. Eso requiere la salvación. La salvación requiere que enfrentemos nuestros pecados y le pidamos perdón al Señor.
La salvación requiere que nosotros tengamos una actitud de hijos de Dios de verdad, no de vergüenza del Señor. Hacer la voluntad de Dios empieza con recibir a Cristo. Eso dice San Juan capítulo 6, versículo 37 hasta el 40. Vamos a escuchar a Angie. Oiga esto, lo que dice la Biblia. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es, hacer la voluntad de Dios empieza con reconocer a Cristo. La pregunta para acabar ese primer punto: ¿ha abandonado usted sus pecados y se ha vuelto a Cristo? ¿Ha tomado una decisión verdadera con respecto a esto? ¿O usted vive la vida que viven estos? Señor, aplaude en la iglesia, seguramente trae su ofrenda o sus diezmos, yo ni sé. Pero vive una vida de pecado en la calle. ¿Usted cree que si el Señor viniera ahora, ¿dónde queda usted? ¿Usted cree que el adulterio, que la fornicación, que el ser deshonesto, el robar, el que engañar a los demás, el vivir eso le permitiría? Usted puede ponerse el título que quiera, puede ponerse el vestido de evangélico, puede ponerse el vestido de cristiano, pero llegará un día cuando se encontrará con el que lo sabe y lo conoce todo. ¿Y sabe qué dirá? Ni siquiera lo conozco. Vamos al segundo asunto que está ahí. El versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor. Oigan esto otra vez. Observen que la palabra que más se repite es Señor, Señor. Ya en el versículo 21 la tenemos 2 veces. Y en el versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Eso pareciera decir que hay una gran preocupación, que hay una gran expectativa. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Saben qué pasaba aquí? Ellos, por lo que están mostrando, trabajaban para impresionar a los demás. ¿Y qué ganaron? La angustia final. Y yo tengo que decirlo, por años y por años he trabajado en la formación de líderes y pastores y muchos, por la misericordia de Dios, predican en el mundo, en Colombia y en el mundo, en muchos países. Yo tengo una bendición enorme en eso, de poder visitar diferentes países del mundo, invitado por personas o jóvenes que yo pude formar y atender, y gracias a ellos, si me están viendo ahora, gracias a Dios por su vida, no necesitan invitarme a ninguna parte, pero tengo esa bendición. Y tengo que decir también que en todo este trabajo he visto a muchos que aprendieron a predicar para impresionar a los demás, o a tocar un instrumento musical para impresionar, para competir con los demás. Conozco muchos que enseñaban, que predicaban incluso, pero no lo hacían por amor al Señor, sino por una competencia con sus amigos o con sus compañeros. Pero la vida que vivían era una vida que no era agradable a Dios. Porque algunos creen que el servicio al Señor es predicar bien o cantar bien, o tocar un instrumento bien. ¿Y quién dijo que ese es el servicio al Señor? Eso forma parte y no es la parte esencial. El servicio al Señor es mucho más que tocar un instrumento o predicar un sermón. Los mejores oradores del mundo no son ni siquiera cristianos. Ni siquiera cristianos. Esto va mucho más allá. Es saber que en lo que hacemos está puesto nuestro corazón y nuestra vida. El texto lo que quiere decir es que ellos le dicen, no profetizamos en tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Sabían explicar las escrituras. Sabían explicar las profecías. Oiga eso, conocían la Biblia. Pero este es un llamado esta noche del Señor a esto. Decían tener poder sobre las fuerzas demoníacas. Mire lo que le dicen, Señor, si nosotros echamos demonios, fuera demonios en tu nombre. Y aquí puede surgir una pregunta. Porque la gente los llamaba para expulsar demonios. La gente los llamaba para eso. Y viene una pregunta, seguramente alguno está pensando y me dice, oiga, pastor, ¿y por qué ellos hacían milagros? ¿Y por qué ellos echaban fuera demonios? ¿Y el Señor por qué
Por una cosa que es muy sencillo. Dios lo que respalda es su palabra. El texto dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Sí ve? Él no está diciendo si lo hace Jorge Trejos, o lo hace María Angélica, o lo hace Rosa, o lo hace Angie, que está acá. Es su palabra la que se cumple. Y dice claramente, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El instrumento es lo de menos. El instrumento es lo de menos. Esto lo dicen, pero Dios está respaldando su palabra. Aun cuando estos, a través de los cuales se hacen esos milagros y se liberan esos demonios, terminen en el infierno. Eso es lo que dice el texto. Sanaban enfermos, echaban fuera demonios, hacían milagros. Y el Señor les dice, apartaos de mí, nunca os conocí. Tremendo esto. O sea que el asunto no es lo que hago. El asunto no es lo que yo hago. El asunto es qué relación tengo yo con Dios. Porque al fin y al cabo, en mi vida de ministerio, yo trabajé mucho tiempo en liberación demoníaca y me conocían en Colombia por eso. Y me conocen aún y aún me llaman para ese tipo de cosas. Y Dios obró a través de mi vida muchas cosas. Se sanaron, fueron liberados y yo nunca más los volví a ver, a muchos no los volví a ver nunca. Y muchos de ellos ni siquiera se acordarán o ni les interesará eso. Porque el efecto a lograr era el cumplimiento de la palabra del Señor, no el reconocimiento mío. Ellos hacían obras y creían ganarse el cielo. Esa es la cosa. En nuestro equipo de misiones a veces tenemos que apretar un poco el asunto porque el afán de todos estos jóvenes y toda su fuerza y su vitalidad para predicar y para enseñar, y todos quieren predicar y todos quieren enseñar y todos quieren tocar. Pero el pastor está para discernir, para conocer, para colocar, y es el pastor quien toma las decisiones de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le da de que esté o no esté. Porque eso es. Y es la razón por la cual algunos salen y otros entran. Usted ve unos y luego no los ve, porque su vida no es lo que la Biblia enseña. Trabajaban para que los vieran, hacían las cosas para... Y en muchas ocasiones he tenido que decirle a alguien que toca un instrumento musical, no toca durante un mes. O alguien que predica no vuelve a predicar hasta tanto tiempo. Porque cuando empezamos a descubrir su vida o a ver, y empezamos ahora, el Espíritu Santo nos empieza a mostrar. Porque ellos creen que nos pueden engañar a nosotros, pero no nos engañan. O nos engañarán a nosotros, seguramente que sí, pero a Dios no. Y estos pensaron que porque hacían milagros, porque echaban fuera demonios, porque hacían este tipo de cosas, podían entrar al cielo. Y el texto dice literalmente, no. La salvación es por gracia. Empecemos por ahí. La salvación es por gracia. No se gana la salvación. No nos van a preguntar en el cielo cuántos enfermos o cuántos endemoniados o cuántos milagros hizo. No, allá eso no tiene ningún efecto. Cuando San Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8 y 9, y cuando escriben a Tito, ahí habla de esto. Y vamos a escuchar esos textos porque quiero que ustedes lo tengan claro. La salvación no es por obras. No es porque usted predique más o predique mejor o porque sanen enfermos. No. Eso no es por eso. La salvación es por fe, por gracia. Escuchemos a Angie. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Tito, capítulo 3, la epístola de Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 5 hasta el 7. Nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Escuchen que ahí hay una palabra
clave cuando Angélica empieza a leer, dice, por su misericordia. Miren, si algo tenemos que reconocer, óigame ustedes, hermanos de la Iglesia Misionera del Sol y todos los que me están escuchando, si usted predica, si usted enseña, si usted lo hace bien, si usted no lo hace tan bien, pero usted lo hace, si usted ora por los enfermos y el Señor los sana, si usted ministra liberación demoníaca, el Señor libera a las personas, si usted ora por milagros y el Señor hace milagros, entienda que no es usted, es su misericordia para con nosotros. Cada vez que yo puedo hablar y orar, en la madrugada, antes de acostarme, cuando me levanto, escuchen esto, digo yo, Señor, te doy gracias por el privilegio que me das de ser tu hijo. Pero te honro, te doy gracias por el privilegio que me das de ser tu siervo. Y cuando me bajo del púlpito, cuando ustedes me oyen los domingos, yo me vengo caminando por el corredor hasta mi oficina y me siento aquí para decir gracias por darme el privilegio que no le diste ni siquiera a los ángeles, me lo has dado a mí de poder predicar tu palabra y llevar este mensaje. Pero es tu misericordia. Y cuando oro le digo al Señor, yo puedes quitarme lo que quiera, pero no me quites tu gracia. No alejes de mí tu misericordia. Porque sin tu gracia y sin tu misericordia, yo soy absolutamente nada. Y algunos, ay pastor, pero usted predica muy bien y el Señor tal y qué tremendo. Nada de eso me hace más importante que nadie. ¿Saben qué me hace tener el valor? La misericordia, la bondad de Dios. Porque ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de usted que ora por los enfermos y predica la palabra si no hubiese sido salvo? Y fuimos salvos por misericordia, por gracia, no por lo que hacemos. Hay gente que se dedica a hacer, pero lo que hacen no es acercarse al cielo, sino alejarse del cielo. Porque no hacen lo que tienen que hacer como lo tienen que hacer. Terminemos ya. Versículo 23, el último versículo que hemos leído. El Señor dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Oigan esto. El tercer asunto está ahí. Decían ser vencedores. Decían haber cumplido. Ellos decían haber cumplido. Ellos decían haber hecho la voluntad de Dios porque sanaban, porque echaban fuera demonios, porque hacían milagros. O porque Dios los hacía a través de ellos. Dijeron, no, aquí lo tenemos todos, somos vencedores. Aquí estamos, Señor. Pero en realidad, ¿sabe qué eran? Solo eran pecadores, dice el texto. Dice, y les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor respondió a su vida falsa. El Señor respondió a su vida doble. El Señor respondió a su vida hipócrita, porque es hipócrita, porque es una vida doble. Decir que somos una cosa y no serlo, o querer mostrar una cosa cuando en realidad somos otra. Y esto es tremendo, tremendo. Se imagina uno pensando llegar al cielo y cuando llegue a la presencia del Señor, yo nunca lo conocí. Señor, no, pero es que yo me llamo tal y usted da su nombre y sus apellidos y acuérdese. No, nunca lo conocí. La gente los reconocía. La gente los admiraba. La gente los aplaudía y decían, ahí va el pastor, ahí va el profeta, ahí va el maestro, ahí va el super no sé qué, el super apóstol, porque eso les encanta que les digan. Ahí va el super líder. Eso les decía la gente. Pero en este momento la gente no importa ya. Aquí lo que valía era el reconocimiento del Señor y el Señor no los reconoció, no los admiraba, no los aplaudía. El Señor los llama, dice el texto, hacedores de maldad. Los llama hacedores de maldad. El Señor ve nuestros corazones porque Él los conoce, es el único que los puede conocer. La hipocresía no le es oculta. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado a la luz. No hay nada en la oscuridad que no sea manifestado con la luz.
Yo le quiero hacer una recomendación si no se quiere llevar una tremenda decepción el día final. Asegúrese hoy de su salvación. Porque hay una cosa que usted ni yo sabemos. ¿A qué hora nos vamos a presentar delante del Señor? Podría yo estar predicando aquí y un infarto del miocardio pudiera suceder. No sería extraño. Aunque para mí sería fantástico porque yo siempre he querido morir predicando el Evangelio. Ojalá yo muriera viajando a un terreno misionero, en un avión, en un carro, no sé, predicando, que yo esté predicando el mensaje, el Señor diga, Jorge, el último punto, usted no lo va a predicar, lo va a predicar yo, y sería maravilloso para mí, sería mi máxima recompensa. Pasar del púlpito al cielo, qué maravilla, sería espectacular para mí, yo el solo pensarlo, me quebranta. Pasar del púlpito al cielo, pasar del púlpito a la presencia del Señor, sería una cosa maravillosa. Asegure hoy su salvación. Pida perdón a Dios y cambie de vida, cambie de actitud. Y entonces dice el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Anótelo para que se lo aprenda de memoria y nunca se le olvide. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, porque no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, escuche, los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué es lo que yo quiero, hermanos? Miembros de nuestra iglesia, de nuestro equipo de ministerio, nuestros líderes, que no se vaya a llevar una tremenda sorpresa. Que no vaya a terminar con una triste sorpresa. Que como estos, pensando llegar al cielo, Señor, Señor, es que nosotros, diga, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Y déjeme recapitular, tomar a Juan del miércoles pasado que hablamos y decidir vivir una vida pura para no ser avergonzados en el momento en el día del Señor. Amén. Los invito, hermanos, a que piensen en esto y a que reflexionen. Esta pandemia empezó llevándose a los más adultos, a los más ancianos, y acabo de escuchar el porcentaje tan alto de jóvenes que están contagiados o infectados y los jóvenes que están muriendo. Y no tenían enfermedades predeterminadas, ni tenían diabetes, ni tenían hipertensión. Es decir, nadie tiene la vida segura. Pero nosotros, los que creemos en Cristo y vivimos para Él, lo que sí tenemos asegurada, si lo hacemos honestamente, es la vida eterna. ¿Puede orar esta noche conmigo, decirle al Señor, perdóname y ayúdame? Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Señor, no queremos ser avergonzados en el día en que estemos en tu presencia. Por eso te rogamos que nos perdones, que nos ayudes a mirar, que quites de nosotros toda vanagloria y que dejemos de pensar que seremos salvos por las obras, por lo que predicamos o por lo que enseñamos o por la manera como lo hacemos o como tú nos usas para hacer milagros y hacer liberación. Que haya humildad en nosotros para reconocer que tú eres el Señor de verdad y que eres nuestro Señor y que nosotros podamos hacer tu voluntad. No queremos llevarnos, Señor, esta decepción de pensar que vamos a llegar al cielo y terminemos en el infierno. Rogamos tu perdón y tu misericordia. Aquí estamos. Gracias, Padre, por perdonarnos y hacernos salvos, tus hijos. Gracias. En tus manos estamos. En Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que no tengamos una sorpresa. Pensando llegar al cielo, terminemos en el infierno. Porque no hay retroceso, no hay nada más que hacer cuando eso ocurra. Quiero recordarles nuestra reunión de ayuno y oración este viernes de 9 a 12. De 9 a 12 vamos a tener el culto de oración y ayuno. Conéctese, ore con nosotros, participe con nosotros. Y nos vemos el domingo, siendo la voluntad de Dios,
9:30 de la mañana, le enviamos el link, usted multiplique ese link, envíeselo a mucha gente para que toda su familia y todos sus amigos puedan escuchar el mensaje de Dios. Gracias por acompañarme. Dios los bendiga, que descanse, una feliz noche para todos. Bendiciones.